La última desiderata, con Sergio Béliz. Y aquí vienen los postcréditos de esta semana y sobre un tema que tenía muchas ganas de tratar. ¿ST Jesucristo? Llego a la tierra a bordo de una nave. Perdió la hora de regresar a casa. Su corazón le da la alarma. Sus compañeros le abandonan. Se queda solo en un mundo muy hostil. El extraterrestre. Los años 80 no fueron solo hombreras y drogas, fue también una década en la que toda la industria cultural se vio envuelta en muchísimos cambios. Hablamos de una época muy influenciada por Estados Unidos, es un momento en el que las tensiones de la Guerra Fría con la Unión Soviética probablemente alcanzaron la etapa más crítica y en el mundo occidental Estados Unidos tiene una influencia tremenda. En 1981 Ronald Reagan llega al poder y pone en marcha el mayor programa de rearme desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, con esta política militar lo que se va a plantear es un sistema para defender Estados Unidos contra un ataque nuclear con misiles balísticos intercontinentales. Se fliparon tanto que a este sistema lo llamaron Star Wars. Y aunque esto no es algo único de los años 80, sí que es importante señalar que se invirtió desde Estados Unidos en una serie de programas de propaganda cultural que de algún modo acaba por calar en todo Occidente, como por otra parte también hicieron los soviéticos en el bloque comunista. Fue la propia CIA quien entre 1950 y 1969 creó un organismo llamado Congreso por la Libertad de la Cultura, y desde aquí, sin llamar la atención, el gobierno promovió actividades culturales que estuvieran alineadas con la perspectiva estadounidense. Y aunque durante los 70 se intenta calmar un poco las aguas, en los 80, cuando se recrudece la Guerra Fría, se retoma también este rollito propagandístico. Y aquellas películas ochenteras que eran claramente patrióticas, como Top Gun, como Rambo... Me parece que no lo ha entendido. No he venido aquí para salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de él. Vaya, le agradecemos mucho su interés, coronel. Tendremos un cuidado muy especial. O como Elegidos para la Gloria, el Departamento de Defensa les prestó apoyo logístico y material. De tal forma que los valores yanquis llegan a gran parte de los discursos audiovisuales y narrativos de las ficciones que se produjeron en Estados Unidos en aquellos años y que se nos han quedado a nosotros en el imaginario como una época muy guay, como, bueno, pues supieron muy bien estos valores impregnarlos en nuestro ADN cultural. Porque casualmente, cuando ocurre esto, ocurre con la consolidación del blockbuster. En los años 70, sobre todo con pelis como Star Wars, esto ya se veía venir. El fenómeno blockbuster como fenómeno de masas estaba empezando ya a tomar su forma. Pero es en los 80 cuando pega el auténtico petardazo. El cine entendido como puramente entretenimiento de masas, como un ocio de evasión, y en muchos casos un cine dirigido a un público adolescente monopolizó el mercado. Yo crecí en los 80 y sobreviví haciendo la grulla de Karate Kid. Yo crecí en los 80 cantando parchís, elásticos rojos y parches de Kid. Pero en 1982 ocurrió algo muy curioso. Durante las décadas anteriores, la maquinaria del cine propagandístico había utilizado la figura del extraterrestre para hablar de las confrontaciones con el enemigo. Un enemigo a veces interno que conseguía desestabilizar el sistema desde dentro y que venía a hablarnos de esa caza de brujas anticomunista, y en otras ocasiones simplemente eran películas que hablaban de invasiones bélicas por parte de seres de otro planeta. No tenían por qué ser comunistas, sino simplemente un enemigo de fuera que viene a atacarnos, que viene con intenciones chungas, que no tenemos muy bien definido cómo son, qué quieren y qué buscan, pero que son malas. Sin embargo, como decía, en 1982 esto cambió con el estreno de una de las películas más importantes de la historia del cine. Y me refiero
a ET el extraterrestre. No me voy a poner a hablar de la película en sí porque creo que a estas alturas todos la hemos visto, pero sí que creo que merece la pena hablar de ET en este sentido porque es una historia en la que se invierten los roles. Lo que habitualmente se considera terror se convierte en un cuento fantástico de amistad. Y a pesar de ese carácter contracultural, por algún motivo, llega a ser uno de los mayores iconos pop de la historia. Uno de esos grandes blockbusters de referencia y una de las películas más vistas de todos los tiempos. Que a mí, personalmente, es algo que me llama mucho la atención, como rompiendo el rol, yendo a la contra, haciendo lo contrario que se había hecho hasta entonces y sacándose de la manga una historia que no era lo habitual, de repente se convierte en algo con tantísimo éxito. Y creo que ya he mencionado el término intruso, ¿no? Los intrusos que vienen a atacarnos, estos alienígenas y tal. Bueno, en los relatos hay dos tipos de intrusos. El intruso destructor o el intruso benefactor. Generalmente, como decíamos, los extraterrestres habían cumplido una función de intrusos destructores. La invasión de los ladrones de cuerpos, los invasores de otros mundos o la guerra de los mundos. Pero probablemente una de las referencias más conocidas de los relatos sobre intrusos destructores aparece en el tercer capítulo del Génesis, en la propia Biblia. Y como me imagino que no controláis muy bien cuál es el tercer capítulo del Génesis, os lo cuento yo. Es el capítulo en el que la serpiente tienta a Eva en el paraíso. Una serpiente en la que se escondía Satanás o el diablo, que tomaba el cuerpo del reptil para desestabilizar la microsociedad de Adán y Eva. No sé si vais pillando un poco el rollo. Un intruso que viene a nuestro paraíso a jodernos la marrana. ¿Y quién es el contrario de este intruso destructor en términos religiosos? El Mesías, Jesucristo para los cristianos. El Mesías es un intruso también, pero que viene a salvarnos de todos nuestros males. Y si ET habíamos dicho que rompía con el rol de intruso destructor, creo que podemos decir que ET entonces es un poquito Jesús. No sé si podíamos decir que es un poco Jesús ET, pero esto ya me parece demasiado. Y amigos, Steven Spielberg, si por algo destaca, es por utilizar consciente o inconscientemente mitos religiosos judeocristianos en sus historias, o al menos el germen de estos mitos. En concreto, tiene varias pelis en las que aparece por ahí algún mesías. Por ejemplo, La lista de Schindler, quizá la más obvia de todas al tener por un lado al pueblo judío sometido por los nazis y un intruso, Schindler, que trata de salvarlos. Digo, más obvio por el tema del pueblo judío. En este caso no sería un mesías sagrado, porque es un hombre, sin más, pero sí que tiene una misión de salvar a la comunidad que se entremezcla con contradicciones internas del personaje, algo bastante habitual en este tipo de historias. Además, muchas veces los intrusos benefactores, aunque no vengan a hacernos daño, generalmente se les tiene un poco de rechazo de primeras. También de Steven Spielberg, en 1977 nos encontramos con Encuentros en la tercera fase. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas. Donde por primera vez mezcla extraterrestres con este tipo de relatos mesiánicos. Es verdad que no vemos ese encuentro entre el hombre y los extraterrestres, algo que por cierto Godard le pareció tan mal que llamó a Spielberg cobarde y estafador, pero sí que tenemos el aviso de la llegada de unos seres que vienen a salvarnos. Y finalmente,
con ET, casi la continuación del ciclo mesiánico de encuentros en la tercera fase, es cuando finalmente el Mesías llega a la Tierra y da la cara. Un ET que puede hacer pequeños milagros, perseguido por una comunidad, que muere, que resucita y que regresa al cielo después de dejar un mensajito de esperanza. Le faltaba que celebrásemos una Semana Santa chula. ¿Qué está haciendo? Teléfono, mi casa. Teléfono casa. Y en este punto sí que tengo que señalar que parte de estos elementos son introducidos en la historia por la guionista Melissa Mathison, quien entonces era pareja de Harrison Ford y se encontraba en el set de filmación En busca del arca perdida, la anterior peli de Spielberg, y fue allí donde este le dijo: oye, ponte a escribir esto, que se me ha ocurrido, que es muy buena idea. Y parece que es sobre todo ella quien propone las referencias bíblicas más claras. Por cierto, Indiana Jones En busca del arca perdida, el arca perdida, también referencias bíblicas, bueno, religión por todas partes. Vale, ¿y cuáles son las referencias bíblicas estas tan claras? Bueno, la primera referencia quizás es la más obvia. En el póster de la película vemos como E.T. y Elliot conectan las puntas de sus dedos índices y es una imagen que casi por composición de las manos es igual que la creación de Adán que podemos encontrar en la Capilla Sixtina. La escena de la creación de Adán representa el origen del primer hombre, Adán. El fresco forma parte de una sección pictórica de 9 escenas basadas en el libro del Génesis del Antiguo Testamento, y es en esta en la que vemos cómo pues, Dios y Adán se tocan con el dedo. Un poco, pues eso, lo que sería la creación de Adán, vaya. Y vamos con la segunda referencia, que sería el descenso del arcángel Gabriel a la Tierra. Nada más empezar, vemos cómo E.T. desciende a la Tierra en su nave. Es, bueno, pues un descenso de los cielos. Además, Gabriel es un arcángel que normalmente hace de mensajero enviado por Dios a determinadas personas, a personas muy concretas. En este caso sería Elliot, aunque también me ha parecido interesante porque podría haber otra visión, y es la visión musulmana. Los musulmanes decían que Adán fue consolado por Gabriel tras su descenso a la tierra. Y si hemos dicho que Elliot sería un poco como Adán en la representación de la Capilla Sixtina, de la creación de Adán y todo esto, pues también podría tener sentido, porque Elliot está en estos momentos viviendo el duelo de un padre que es ausente. Y aquí podríamos también tener como cierto paralelismo, es verdad que me has pillado con pinzas, pero Elliot tiene un padre ausente, un padre que no está, un padre que de alguna forma no sabemos quién es. Y tampoco sabemos quién es el padre de Jesucristo más allá de Dios, ¿no? Se supone que José de Nazaret es el padre putativo de Jesús, pero no es su padre como tal. Bueno, quizá es una referencia un poco más rebuscada, pero ahí está también. Y vamos con la cuarta referencia, que sería la escena en la que E.T. hace que una flor marchita vuelva a la vida con solo tocarla. A mí es una referencia que me gusta mucho, me parece brillante, porque nos lo enseñan al inicio de la peli y ya nos hace ver que, aunque puede ser un bicho que da miedo, oscuro, que le están persiguiendo, que parece como un monstruo o un intruso destructor, no es tan malo si revive las flores. Nos da un punto como de, ojo, que a lo mejor le estamos juzgando antes de tiempo. Pero es que además sirve para recordar los testimonios de sanación de enfermos de Jesucristo y el poder de dar vida en clara alusión a Lázaro. Al final lo que está haciendo es revivir como hizo Jesucristo. Y no se queda ahí con los milagros. Otro de los milagros de Jesucristo era el poder caminar sobre el agua, casi como David Meca. En el caso de E.T., y aquí vendría la quinta referencia, no camina sobre el agua, sino que hace volar una bicicleta. Y los adultos, que además no creen en este milagro, representan un poco quienes cuestionan la divinidad de Jesús, que bueno, pues también es otra parte, ¿no? Y podría ser incluso otra referencia más, como hay un sector de la población que es ciego a estos milagros y que no los quiere ver. Más referencias, la sexta. En este caso hablamos de una referencia al Sagrado Corazón de Jesús. El Corazón de Jesús es considerado por los cristianos como
un símbolo de amor divino y entregado totalmente. Hay muchísimas imágenes de Jesucristo con un corazón que se ilumina en el pecho. Y en la película es el corazón de E.T. el que se vuelve luminoso y resplandeciente. Séptima referencia, y quizá una de las más claves, la resurrección de E.T. E.T. muere, pero vuelve a la vida y sale de la camioneta envuelto en una bata blanca. Jesucristo muere, vuelve a la vida y sale de una cueva y generalmente se le representa envuelto en un manto blanco. Bueno, la muerte, la resurrección, la cueva, furgoneta, la manta blanca y el manto blanco. Y creo que con esta es, no sé si por obvia o por clara, pero desde luego me parece la más importante y la más significativa. Y aquí me paro para contaros una curiosidad. Durante el verano de 1982, en el que se estrenó E.T. en Estados Unidos, en España se estrenaría hacia el 6 de diciembre, si no me equivoco, de ese mismo año. E.T. se estrena ese verano y parece ser que a la salida de los cines de Nueva York, niños de entre 9 y 11 años experimentaron mareos y desmayos. No fue algo generalizado, no fue que le pasara a todo el país, pero sí afectó a un número suficiente como para llamar la atención del psicólogo Richard Sloves, investigador en el Centro Médico de Downstate de la Universidad Estatal de Nueva York. Estudió el caso y de hecho podéis encontrar un artículo sobre ello que publicó en el New York Times el 21 de diciembre de 1982, cuando ya habían pasado varios meses de su estreno y parece ser pues que se había repetido a lo largo de las semanas y de los meses y le llamó la atención y quiso prestarle atención. También tenemos que tener en cuenta que fue un fenómeno tremendo. La gente iba varias veces a verlo, todos los niños querían camisetas, querían juguetes, querían cosas relacionadas con E.T. porque, pues caló mucho en los niños de aquella época. El psicólogo entrevistó a 54 niños de Nueva York de 8 a 12 años, justo después de ver la película. En el momento parece ser que muchos de los padres informaron que algunos niños, sobre todo los que tenían menos años, pues de 8 para abajo, se asustaban al ver la película y les daba un poco de miedo, pero que los niños que eran un poco mayores, quizá más cercanos a la edad de Elliot, parecían como muy afectados, muy entusiasmados, les había encantado la película y la mayoría veía la película 2 y 3 veces. Bueno, pues de estos niños que les afectó tanto que llegaron a somatizarlo y a empatizar tanto con lo que veían en pantalla que incluso se desmayaban y se sentían enfermos, se encontró que todos estos niños venían de familias en las que se estaba pasando o se había pasado recientemente por un divorcio, incluso en algunos casos con padres ausentes, con cierto abandono y pues un poco en la línea de lo que le estaba ocurriendo a Elliot, ¿no? Con lo cual estamos viendo que el nivel de empatía que construye la película es tremendo, es brutal. Que por otro lado me parece, pues interesante porque creo que es un poco lo que ocurre también con el propio cristianismo, ¿no? Y con el relato que se escribe en la Biblia y que ha escrito el cristianismo. Al final nos están contando una historia que los cristianos empatizan con ella y que de alguna forma pues les llega a afectar hasta el punto de creer. Y pasaríamos a la última referencia bíblica, la ascensión y el Espíritu Santo. Antes de volver a su casa con su teléfono dichoso de las narices, E.T., como Jesucristo, se despide de sus apóstoles, que en este caso no son 12, eso sí, pero es toda la familia de Elliot. De hecho, hay un momento en el que Elliot le pide al extraterrestre que por favor que se quede llorando, y la madre de Elliot se arrodilla también, y como María Magdalena arrodillada en la cruz ante la ascensión del alienígena, se pone también a llorar y rompe a llorar, que es un momento muy bonito de la película y que tiene también pues cierta alusión a esta imagen bíblica. Y el legado de E.T. en la cultura popular es enorme, lo hemos podido ver recientemente incluso en series como Stranger Things, ¿no? que bebe de películas como E.T. y ese rollito de no ver a los extraterrestres necesariamente como algo malo, que también es un reflejo, yo creo, de discursos a veces
o a veces o siempre xenófobos, y que vienen a hablarnos del miedo al que viene de fuera con actitudes desconocidas, o al que es distinto a nosotros y no le terminamos de entender, en buena parte cambia con ET. Y se asientan con un tipo de historias posteriores, que podemos encontrar a Alf de 1986, que sirven, por ejemplo, para retomar ese discurso. O incluso estoy pensando en la novela de Eduardo Mendoza, Sin noticias de GURB, de 1991, que retoman este discurso de los extraterrestres no tienen por qué ser tan malos. O al menos tenemos que darles el beneficio de la duda porque los estamos juzgando. Quizá los estamos juzgando además desde nuestra perspectiva muy antropocéntrica, en la que pensamos que si nosotros fuésemos a otro planeta seguramente que lo destruiríamos, entonces ¿cómo no lo van a hacer los que vengan de fuera, ¿no? Y esto también pues al final se aplica a cualquiera que venga de fuera, sea extraterrestre o terrestre. Y volviendo al inicio sobre la Guerra Fría, es verdad que la película en sí no es muy patriotera, o no es muy patriotera para lo que es Steven Spielberg, pero sí que es cierto que el Vaticano fue un gran aliado del bloque occidental, y en especial de Estados Unidos, en lo que a labores de inteligencia se refiere, que es algo que, bueno, pues no se suele hablar de ello, pero el Vaticano cumplió una labor muy importante en cómo acabó yendo la guerra. De hecho, el expresidente Ronald Reagan, a partir de 1981, movilizó a la mayoría moral y predicó el regreso a los valores morales tradicionales. Entre ellos prohibió el aborto, impuso la teoría creacionista en escuelas estatales y otorgó mayor participación en la vida pública al cristianismo. Todo eso justo un año antes del estreno de ET. Y esto ha sido todo, amigos. Si habéis llegado hasta el final, gracias. Y yo qué sé, pues suscribiros a las plataformas de podcast, buscadnos en redes sociales, como La Última Desiderata. Por el momento os dejamos con el último tema de Pablo Igualada, Ronquiadas Groove. Un abrazo, chao. Cada vez que empiezo a rapear es como un bofetón. ¡Qué cabrón! Llámame cafetazo, te quité el bajón. Yo no quiero el millón, tampoco atención. Es rap, welcome to the jungle, mamón. Hoy te lo traigo clásico, like the Warriors. Renacido como DiCaprio, matando al oso, pelea en el barro. Si tengo frío echo de menos el barrio. Madrid, vomitando por Gran Vía. Todos los días de día o día. Mi viejo panadero y yo juntando migas para llenar mi barriga y tirar para arriba, escribiendo este track desde Madagascar. Una palmera junto al mar me contó la verdad, te lo juro, blanqueando el pasado para pintar el futuro. De rulos pichando muros, igual te cayó una bomba. Mortal Kombat, Fatality, Molotov y Cobra. Es fresco, John Travolta en gris, se te cayó el goterón en las Jordan. Shit, ay sí, fúmate esta weed. Hoy estoy en tu ciudad y dormiré por aquí, sin planes y ya ves que me vas a decir. Si he bebido en 1000 bares, 1000 rames, quintales y me he clavado
tumbado 1000 petas en 1000 banquetas, paseando la jeta por medio planeta y pilla las maletas, que vamos a lo más alto, más a lo más alto. Astrofat, gordo, píntalo ya. Tú no puedes superarme, yo te meo, ya está. ¿O acaso quieres entrometerte, corto de mente? ¿No ve que no me sorprendes? Solo dependes de mi benevolencia verbal. No hay rival, ni final, digri tan tan. Es Magnum, 25, empieza a chillar. Tarantino, sangre con estilo, látex o nitrilo. ¿Cuánto queda, primo? Solo el blanco y termino. Serial asesino, sólido y pepino. Triple black, 100 kilos. Fat Tony, te pino. Black money, money fuck. Dame el micro, yo te pongo a bailar. Duro como patadón de Jean-Claude Van Damme. Como el calor de una fe fatal, pero siempre vacilón con el boom boom bam. Sí, ¿cómo es? Sí, siempre vacilón con el boom boom bam. ¿Cómo? Pero siempre vacilón con el boom boom bam. Y como capitán de este barco está Faye. Esto es Space Project, rodeado de gente durísima. Yo, siéntelo. Es música. Agradecido por la invitación. ¿Cómo es? ¿Cómo? Siempre vacilón, sí, siempre vacilón, sí. Pero siempre vacilón con el boom boom bam.